Vamos a iniciar con eso. Padre Celestial, te doy gracias en este día, porque podemos abrir tu palabra y podemos aprender de ella. Te pido que nos des sabiduría, que nos abras los ojos y que nos guíes por lo que tú nos dices hoy. Te pido, Padre, que nos des entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Que aclares cualquier confusión en nuestras vidas. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada 31 de octubre se celebra algo que llamamos la Noche de Brujas. Es un día de disfraces, de dulces, de diversión. Este año ha sido bastante diferente, ¿no? Casi no se han visto niños disfrazados por ahí. Aún en los lugares donde suelen entregarse dulces, muchos no lo han hecho. Ha sido algo muy distinto. Pero hay algo aún más importante que la Noche de Brujas que sucede el 31 de octubre. Algo mucho más significativo que se celebra. Porque el 31 de octubre es el día de la Reforma. Fue un 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero escribió 95 observaciones sobre la iglesia de su día y se las envió a su obispo. Y según la tradición, él tomó esas 95 observaciones que conocemos como sus 95 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, donde él vivía en Alemania. Y ese es el cuadro que ustedes están viendo en pantalla. Con esa acción sencilla, Lutero lanzó un movimiento que realmente ha transformado el mundo y el cristianismo en particular. Él no pensaba que estuviera haciendo tal cosa cuando él clavó esas 95 tesis sobre la puerta de la iglesia. Él simplemente había observado cosas que no estaban bien en la iglesia de su día, prácticas, costumbres y enseñanzas, doctrinas que no iban de acuerdo a lo que él encontraba en la palabra de Dios. Pero con esas 95 observaciones se lanzó la Reforma. Lutero y los demás reformadores que lo siguieron pretendían corregir ciertos abusos, ciertas cosas que se veían en la iglesia de su día. Ellos identificaron creencias, prácticas que a la luz de las Escrituras no tenían fundamento. Una de las cosas que más hizo enojar a Lutero fue una enseñanza que era el tesoro de méritos. Se decía que los santos habían hecho tantas cosas buenas que la iglesia tenía como un tesoro, como una cuenta de banco llena de todas esas acciones buenas extras que habían hecho los santos y que podían venderle a una persona a cambio de un pago monetario algunas de esas buenas acciones y de esa manera, pagando un poco de dinero o bastante dinero en algunos casos, la gente podía librar a sus seres queridos de pasar tiempo en el purgatorio. Y el cobrador de las indulgencias, así se llamaba, era un tal Tetzel. Y llegaba Tetzel y decía: cuando la moneda suena en la caja, el alma sale del purgatorio. Y Lutero veía eso y escudriñaba la Biblia. Y empezó a notar muchas otras cosas. Pero aparte de esos abusos que él observaba, él también luchaba con su propia sensación de incapacidad y de inseguridad. Porque él decía: ¿cómo puedo saber que yo soy salvo? ¿Cómo puedo saber que Dios me ha perdonado a mí? Y hasta cansaba a su confesor
con sus largas confesiones, porque decía, ¿qué tal si se me olvida algún pecado pequeño y por eso quedo condenado para siempre? Y luchaba con esa sensación de impotencia hasta que leyó en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos y en otros libros de la Biblia la gran verdad de que la salvación no es algo que nosotros ganamos con nuestro esfuerzo, sino que es algo que Dios nos regala y que recibimos por la fe. Si la salvación nos la ganamos, entonces nunca podemos saber si hemos hecho lo suficiente o no. Pero si la salvación es algo que Dios nos regala y que nosotros recibimos por fe, entonces podemos estar confiados, podemos estar seguros. Ahora, ¿por qué debemos prestar atención a algo que sucedió hace 503 años? Posiblemente solamente la gente que tiene interés en la historia podría interesarse por algo tan antiguo. Pero, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? La realidad es que los problemas que identificaron los reformadores son los mismos problemas que se siguen presentando hoy en día. A veces con otras caras, pero son las mismas cosas. Y hay 5 ideas principales, 5 pilares que expresan verdades únicas e importantes que siempre debemos tener en cuenta. Se conocen a veces como las 5 solas, porque son cosas que se tienen que mantener en unicidad, que no se pueden combinar con otras cosas. Vamos a hablar en esta mañana, muy rápidamente, sobre esas 5 solas. La primera de ellas es la base de nuestra fe. Y es el principio de sola escritura en latín, o solo las escrituras. La iglesia en los días de los reformadores había agregado muchas tradiciones a las escrituras. Por supuesto, ellos reconocían que la Biblia es la palabra de Dios, pero luego se decía que solo la iglesia es capaz de interpretar la Biblia. Entonces una persona común y corriente ni siquiera debe tratar de leerla porque jamás la va a poder entender. Más bien solo debe escuchar y creer lo que se le enseña. Pero los reformadores regresaron a la Biblia misma y descubrieron algo interesante. Se dieron cuenta de que en los días de Jesús también había quienes exaltaban sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. A los líderes religiosos de su día, Jesús mismo dijo: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Si eso había sucedido en tiempos de Jesús, si había gente que había sobrepuesto sus tradiciones por encima de la Biblia, ¿será posible que eso sucedía también ahora? Los reformadores se dieron cuenta de que sí sucedía. Regresaron a la Biblia para analizar las enseñanzas que habían recibido y ver si la Biblia las apoyaba o no. No desecharon todo lo que la iglesia enseñaba. Al contrario, prestaron mucha atención a la tradición, pero convirtieron la Biblia en su autoridad final. Y desecharon cualquier tradición que no tuviera un claro apoyo bíblico. Ahora, lo que Lutero y otros hicieron hace 500 años es algo que tenemos que seguir haciendo. Porque la tradición se parece a un animalito que se llama el balano. El balano es un crustáceo que crece sobre los cascos de los barcos y crece en gran cantidad. Y aquí pueden ver cómo son los balanos cuando se saca un barco del agua.
Ahora uno podría decir, pobres animalitos, tienen que vivir en algún lado, ¿no? Pero el problema es que cuando un barco se llena de balanos, entonces los balanos estorban el progreso del barco. Crean fricción en el agua y el barco tiene que gastar mucho más combustible para tratar de avanzar a la misma velocidad. Entonces, los que tienen barcos están en una lucha constante contra los balanos. Como los balanos son las tradiciones. Las tradiciones se incrustan en la palabra de Dios y entorpecen su progreso, así como hacen los balanos en el casco de un barco. Por eso tenemos que regresar constantemente a la palabra de Dios y someternos a su verdad, examinando lo que se nos ha enseñado para ver si es cierto o no. La Escritura tiene que ser siempre nuestra autoridad final. La pregunta determinante siempre es: ¿qué dice la Biblia? Esa es la autoridad final para nuestra fe. Ese es el primer pilar de la Reforma, sola Escritura. El segundo pilar, la segunda idea crucial que impulsó esa transformación es sola fide, o solo la fe. Martín Lutero creció pensando que la salvación era algo que él tenía que lograr en colaboración con Dios. O sea, Dios hace su parte y yo hago mi parte. Aunque, por supuesto, le enseñaron que era necesario creer en Jesucristo, también tenía que hacer muchas obras de mérito y cumplir pesadas penitencias para poder asegurar su salvación. Lutero se preguntaba cuánto sería suficiente. Nunca podría estar seguro. Y se maltrataba incluso a sí mismo, tratando de hacer suficientes cosas como para agradar a Dios, pero nunca se sentía seguro. Hasta que al estudiar la Biblia, encontró pasajes como Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Fue una revelación para Lutero comprender que la salvación no es algo que se recibe por hacer una gran cantidad de obras buenas. Sintió que se le había caído una enorme carga cuando comprendió el papel de la fe. Es imposible hacer suficientes obras para merecer la salvación. Ahora, ¿significa eso que la persona salvada no hace buenas obras? No, no quiere decir eso. Lo que significa es que las obras son el fruto de la salvación y no su causa. Cuando hemos sido salvados, eso nos motiva a hacer lo que le agrada a Dios, en lugar de tratar de hacer lo que le agrada a Dios para que quizás podamos ser salvos. Pone las cosas al revés. No dependemos, en otras palabras, de las obras que hacemos para merecer la salvación. Simplemente confiamos en la obra terminada de Cristo en la cruz como pago único y suficiente por nuestros pecados. De la mano con sola fide va el tercer pilar de la Reforma, que es sola gratia, o solamente por gracia. Eso significa que la salvación es un regalo de la gracia de Dios y no es algo que nosotros podemos merecer. Los versículos que acabamos de leer demuestran la relación entre la gracia y la fe. Dios nos da la salvación por su gracia y nosotros la recibimos por la fe. Dios no nos da la salvación como un pago que merecemos. Eso no sería gracia. Nos da la salvación como un regalo que no merecemos. Eso es gracia. Y nosotros recibimos esa salvación simplemente por la fe. En otras palabras,
Dios ha tomado la decisión de regalarnos la salvación simplemente como un acto de su generosidad. Él pagó el precio completo de nuestra salvación cuando Cristo murió en la cruz. Y nosotros no tenemos que agregarle nada a ese sacrificio. Solo tenemos que recibirlo al confiar plenamente en Él. Cuando comprendemos esa verdad, trae gran alivio y tranquilidad a nuestro corazón. Pero ¿cómo nos cuesta entenderlo? Porque siempre queremos agregar algo, siempre queremos poner de nuestra parte, poner nuestro granito de arena, sentir que por lo menos algo hemos hecho para merecer la salvación. Nos parecemos al hombre de la historia que andaba caminando por la calle con su costal de papas a la espalda, cuando de repente se detuvo una camioneta y el chofer le ofreció un aventón. Agradecido, el hombre se subió a la caja de la camioneta porque ya no había espacio en la cabina y la camioneta siguió por la carretera. Pero de repente el chofer mira por el retrovisor y se da cuenta de que el hombre está sentado en la caja de la camioneta, pero todavía con el costal de papas sobre el hombro. Y entonces abre la ventanilla y le dice: oiga, ponga su costal de papas ahí en la caja de la camioneta para que ande tranquilo. Y el hombre le responde: caramba, bastante favor me hace usted con llevarme a mí. ¿Cómo le voy a pedir que lleve mi costal de papas también? El pobre hombre se estaba sacrificando sin sentido, porque de todos modos la camioneta estaba llevando el costal de papas también. No había necesidad de que él se presionara teniéndolo ahí sobre el hombro. Pero es lo que nosotros hacemos cuando decimos: no, yo tengo que agregar algo a lo que sacrificó Jesús por mí. No, Dios ofrece llevarnos en sus manos simplemente por su gracia. Y nosotros no tenemos que hacer nada más para merecer su salvación. Ahora, ese regalo de la salvación que recibimos por la gracia de Dios nos lleva al cuarto pilar de la reforma. Y es que esa salvación solo viene por medio de una persona. Primera de Timoteo 2:5 nos dice quién es. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En los tiempos de Lutero también había muchos otros mediadores que la gente buscaba para tratar de acercarse a Dios. Lutero, quien llegó a ser monje en un tiempo, él le prometió a Santa Ana que se convertiría en monje si ella lo salvaba de una tormenta. Y cuando salió ileso de la tormenta, él se convirtió en monje. Pero llegó a darse cuenta de que Dios nos ha dado solo una manera de acercarnos a Él. Y es por medio de Jesucristo y nadie más. Lo cual significa que cada creyente, cada persona que se ha entregado a Jesucristo, tiene el mismo derecho de acceso al Padre que cualquier otro. Ningún creyente tiene más derecho o más privilegios ante Dios que otro. Todos tenemos el mismo derecho de ir directamente a nuestro Padre Celestial y platicar con Él y contarle lo que nosotros necesitamos. Y sin embargo, seguimos buscando otros mediadores. Algunas personas buscan algún pastor o algún profeta o algún apóstol muy milagroso para representarlos delante de Dios, y dicen: Dios no escucha mi oración, pero de repente escucha la oración de fulano. Otras personas buscan otros mediadores más tradicionales. Ahora, por supuesto, es importante recibir instrucción y formar parte de una iglesia y recibir enseñanza. Debemos respetar a nuestros líderes, pero ningún ser humano aparte de Jesús nos puede representar delante de su Padre.
nos puede representar delante de Dios. No desechemos ese gran privilegio que tenemos de vivir en la presencia de Dios gracias a la sangre derramada. Ahora, si Dios nos habla por medio de la Escritura, si Él nos salva como un regalo de su gracia que nosotros recibimos por la fe solamente en Jesucristo, entonces eso nos lleva al quinto pilar de la reforma. Solo Dios merece la gloria por todo lo que Él ha hecho. Ese quinto pilar se conoce como Soli Deo Gloria. El compositor Bach ponía SDG al fondo de todas sus composiciones para representar eso mismo. Romanos 11:36 nos dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. La gloria no es para nosotros, no es para ningún ser humano, para ninguna institución humana, para ningún proyecto humano. La gloria es para Dios. El propósito de toda la creación, con toda su belleza y toda su variedad. El propósito de la redención por la sangre de Cristo y el propósito de tu vida y la mía es la gloria de Dios. Todo lo que existe glorifica a Dios. No es para nosotros. La Biblia nos dice que aún el juicio final le traerá gloria a Dios. Proverbios 16:4 dice así: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Cuando Dios juzga al malvado que no se ha querido arrepentir, también en ese juicio y en ese castigo se mostrará la gloria de Dios en su perfecta justicia y santidad. Pero su deseo para ti y para mí no es condenarnos, sino es más bien que podamos reflejar su gloria, siendo transformados por la fe en su Hijo Jesús, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Todo va a glorificar a Dios de alguna manera o de otra. Aún las personas que son castigadas van a glorificar a Dios, pero ¿no será mejor escoger, decidirnos a glorificarlo con nuestras vidas de entrega, con nuestra fe, con nuestra obediencia? ¿No será mucho mejor reflejar el amor de Dios en lugar de ser los objetos de su castigo a causa de su santidad y su justicia? Cuando nosotros creemos su palabra, caminamos con su Hijo y estamos contentos por su gracia, glorificamos a Dios y nosotros también salimos bendecidos. Esos 5 pilares de la reforma que hemos escrito hoy también representan 5 columnas fuertes para sostener tu vida y la mía. Recordemos lo que Dios nos ha enseñado en el pasado, para que podamos caminar hoy a la luz de su verdad y estar preparados para todo lo que viene en el futuro. En un momento vamos a pasar a una celebración muy especial del bautismo, pero no quiero terminar este mensaje sin invitarte a responder a lo que has escuchado. Quizás tengas preguntas o dudas. Por favor, acércate y platica conmigo después del culto. Con mucho gusto me encantaría contestar cualquier pregunta que tengas que yo pueda hacer. Quizás te has dado cuenta en esta mañana de que Jesús realmente es la persona que tú necesitas, que has sabido de Él, pero no lo has recibido como tu Señor y Salvador. Acércate a mí, a don Isidro,
a Ramón, a cualquiera de los miembros de la iglesia, con mucho gusto te hablaremos sobre lo que significa conocer a Jesús. Pero ahora vamos a ver. Padre Celestial, tú mereces toda la honra y toda la gloria. De tu mente tan fina salió todo el diseño de este universo en el que vivimos. De tu corazón salió el amor que se refleja en nuestras vidas, muchas veces tan imperfectamente, pero de manera muy real. De tus manos viene todo lo que nosotros necesitamos. De tu Hijo viene la salvación que tú nos ofreces. Por tu Espíritu viene la comunión contigo. Tú mereces, Señor, toda la honra y toda la gloria. Y te pido, Señor, que en esta mañana, Padre, que tú nos abras los ojos y el corazón para que podamos vivir para tu gloria y agradar con todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Y esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.